La vida de Moisés, según la Biblia, está llena de sucesos asombrosos. Bebés abandonados en el río, zarzas que no se queman, ríos transformados en sangre, mares que se abren por la mitad, panes que llueven del cielo, montañas humeantes, etc. Pero en esta ocasión les contaré uno de los episodios más extraños que vivió este personaje. Fue la noche en que Dios lo sorprendió durmiendo en una posada y quiso matarlo. El relato, apenas de 3 versículos, resulta tan misterioso que aún hoy los estudiosos bíblicos siguen buscándole una explicación convincente. Moisés vivía en Madián, una región al este de Egipto, a donde había tenido que huir por haber matado a un egipcio. Éxodo 2 del 11 al 15. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Bueno, cierto día, mientras Moisés pastoreaba las ovejas, Dios se le apareció en una zarza en medio del desierto y le pidió que fuera a liberar a sus hermanos hebreos que estaban esclavos en Egipto. Al principio Moisés no quiso aceptar el encargo y puso una serie de excusas, pero poco a poco, mediante una larga conversación, Dios le fue resolviendo cada objeción, pero aún así no lo convence, hasta que finalmente Dios se enoja y pues no le queda más remedio al hebreo que obedecer. Mira, Moisés, ya déjate de tonterías y haz lo que yo te digo. He decidido que tú eres la persona indicada para esta gran misión y se acabó. No quiero más discusiones. Ay, maldita sea, no quiero ir. Te estoy escuchando. Sí, señor, está bien. Haré lo que me pides. Bueno, esta historia aparece en el Éxodo 3 y 4. Me pregunto, ¿cómo es que el Dios Todopoderoso tiene que batallar con un simple humano para convencerlo de algo? Él debería de ordenar y simplemente le deben de obedecer, seas quien seas. No importa si eres cualquier persona X en el mundo, o si eres un profeta o algún rey o mesías. Es Dios el que te está ordenando, así que cállese el hocico y a obedecer. Aquí no hay nada que discutir. Pero como podemos ver, ciertos personajes bíblicos se sienten con la facultad de discutir y negarse a las órdenes de Dios. Si se fijan, pasó algo parecido en el caso de Jonás. Dios le ordena una de sus misiones, pero este se niega a seguir sus órdenes hasta que, de alguna forma, tiene que obligarlo a obedecer. Con esta manera que Dios tiene de hacer las cosas, este personaje me parece cada vez menos omnipotente, así como tratan de hacerlo ver sus seguidores y fanáticos. En fin. Otro detalle inexplicable es el que resulta del siguiente versículo. Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. O sea, ¿de qué se trata esto? ¿Dios se encarga de sabotearse a sí mismo? No cabe duda que a este Yahvé le gusta complicarse las cosas, o sea, ¿quería que liberaran a su pueblo, sí o no? Entonces, ¿para qué haría endurecer el corazón del faraón de modo que no dejara ir a su pueblo? Bueno, esto tiene un porqué. Porque resulta que Dios tenía negras intenciones ocultas. Fíjense, si el faraón se negaba, Dios mataría a los primogénitos de Egipto y extranjeros.
incluso de los animales. Entonces, Dios planea endurecer el corazón del faraón precisamente para que éste se niegue y tener el pretexto perfecto para cometer un genocidio. Claro, perfecto desde el punto de vista de Dios, desde la visión de un psicópata al cual no le importa si su plan es lógico o tiene sentido. Lo único que importa es que sus objetivos se cumplan. Y como podemos ver, la razón de este genocidio es hacerlo por puro gusto. Porque si tanto poder tiene como para influir en los pensamientos del faraón, ¿por qué mejor no hace que el faraón decida liberar a su pueblo y ya? Bueno, este es otro ejemplo más del proceder de esta deidad, a la cual sus fanáticos describen como un ser totalmente misericordioso y de amor infinito. La cosa es que Moisés partió rumbo a Egipto con su mujer Séfora y su hijo Gersón para cumplir con el encargo divino. El episodio que hoy es motivo de análisis es un texto de difícil lectura por lo contradictorio del mismo, el cual dice así. Éxodo 4 del 24 al 26. Y aconteció en el camino que en una posada donde pasaban la noche, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo untó en sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y así le dejó ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Pocos relatos bíblicos resultan tan extraños como este. Momentos antes, Dios estuvo convenciendo a Moisés para que aceptara la misión de liberar al pueblo de Israel, y ahora quiere matarlo sin ninguna explicación. Este tipo de episodios son los que le han dado al Dios de los hebreos la fama de una divinidad bipolar. Por momentos tierna y cariñosa, y al instante siguiente furiosa y agresiva. O en ocasiones cambia fácilmente de decisión cuando se supone que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En fin, Borrego, ¿tú sabes por qué Dios quiso acabar con la vida de Moisés? Desde hace tiempo, los eruditos que han examinado este texto concluyen que se trata de una antigua lectura, fuera de su contexto y de manera muy fragmentada, por lo que es imposible entender su significado. Sí, claro. Para todas las inconsistencias, aberraciones, contradicciones, mentiras, fantasías imposibles de demostrar, comportamientos negativos de Dios, etcétera, etcétera, que no pueden explicar los creyentes o incluso los famosos eruditos bíblicos, siempre salen a flote los famosos pretextos como malas traducciones, textos fuera de contexto, eran otros tiempos, etcétera. Al parecer, mi estimado amigo Borreguín, no se puede confiar en un libro que contiene tantos errores, mentiras, tergiversaciones, verdades a medias, etcétera, etcétera. En fin. Sin embargo, ¿cómo es posible que en una obra como el Pentateuco se haya incluido un relato tan incomprensible y sin sentido? Y aún más cuando el episodio tiene lugar en el transcurso de un viaje muy importante, hecho por un hombre muy importante, en una de las etapas más importantes de su carrera. Por lo tanto, el autor bíblico debió haber tenido una buena razón para incluirlo. Pero, ¿cómo entender entonces este curioso relato? La primera cuestión que hay que resolver es a quién pretende matar Yahvé, porque la narración es ambigua. Dice que Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, o quiso darle muerte, según la versión bíblica. Pero según el contexto que se tome a consideración, puede referirse a Moisés o a su hijo. La mayoría de los estudiosos suponen que a Moisés, y que la razón fue porque no estaba circuncidado. Dios se enojó por ello e intentó acabar con su vida cuando viajaba a Egipto. Puede ser, Borrego, pero me pregunto, ¿Dios no sabía eso? ¿Acaso Dios dijo: para esta misión elegiré a esta persona que no está circuncidada y por lo tanto no es considerado como parte de mi pueblo elegido? Y por esa misma razón después lo mataré y no podrá cumplir con la misión que le encomendaré. ¡Wow! Esto no tiene el menor sentido. ¿Qué pasó en realidad?
La circuncisión era necesaria para todos los descendientes de Abraham, como una señal del pacto que Dios hizo con él. Entonces, para ser considerado como parte del pueblo elegido por Dios, había que cumplir con ese ritual. Muy bien. Entonces, según explican los intérpretes bíblicos, en el Éxodo 4:25, Séfora tomó deprisa a su hijo, lo circuncidó y con su prepucio lleno de sangre tocó el sexo de Moisés como si hubiera circuncidado a su marido. Ahora, si bien el versículo dice que Séfora tocó sus pies o lo untó en sus pies, la palabra regel, que en hebreo significa pies, también suele emplearse en la Biblia como un eufemismo para referirse a los genitales. Un ejemplo de esto es el siguiente versículo que a continuación les mostraré en diferentes versiones bíblicas. Isaías 7:20. La Biblia del Jubileo dice: En aquel día raerá el Señor con navaja alquilada, con los que habitan del otro lado del río, es a saber, con el rey de Asiria, cabeza y pelos de los pies, y aún la barba también quitará. Entonces aquí dice pelos de los pies. En la Biblia de las Américas dice: En aquel día, con navaja alquilada, en las regiones más allá del Éufrates, es decir, con el rey de Asiria, el Señor afeitará a Israel la cabeza y el pelo de las piernas, y también le quitará la barba. Bueno, aquí dice el pelo de las piernas. Poco a poco se acercan más. En la versión Dios habla hoy dice: En ese día, el Señor usará al rey de Asiria como navaja alquilada más allá del río Éufrates, y les afeitará a los israelitas la cabeza, la barba y la parte inferior del cuerpo. Bueno, aquí la disimularon un poco y se limitaron a decir la parte inferior del cuerpo. Pero en la Nueva Biblia Internacional y la Nueva Versión Internacional Castellana dice: En aquel día, con el rey de Asiria como navaja prestada del otro lado del río Éufrates, el Señor le afeitará a Israel la cabeza y el vello púbico, y también la barba. Así es, de esa manera concluyen los estudiosos bíblicos que Séfora logró que Dios se calmara y salvó a Moisés de la muerte. Sí, Borrego, pero esta interpretación, que actualmente es la más extendida entre los biblistas, crea más problemas de los que resuelve. ¿Por qué? Mira, en primer lugar, ¿cómo es posible que Moisés no estuviera circuncidado? Según el Éxodo, al nacer, sus padres biológicos lo tuvieron durante 3 meses, antes de abandonarlo en una cesta. Éxodo 2, del 1 al 2. Un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Su familia tuvo tiempo de sobra para circuncidarlo, ya que se trataba de un precepto sagrado entre los hebreos. Pero aun cuando no lo hubieran hecho, cuando Moisés fue adoptado por la hija del faraón, ésta se lo encarga a su verdadera madre hebrea, la cual se hizo cargo de él hasta ya crecido. No se aclara hasta qué edad, solo dice hasta ya crecido. La cosa es que hubo mucho tiempo para cumplir con este rito sagrado para los hebreos. Ahora, Moisés fue después criado en el palacio real de Egipto. Los egipcios también practicaban la circuncisión, aunque no al nacer el niño, sí cuando llegaba a la pubertad. Y suponiendo que tampoco los egipcios lo hubieran circuncidado, más tarde, cuando Moisés huye de Egipto por haber sido descubierto de haber cometido un asesinato, se instaló entre los madianitas, tribu árabe del desierto en la que dicho ritual era considerado obligatorio antes del matrimonio. Y resulta que Moisés se casó en Madián con Séfora, hija de Jetro, un sacerdote de Madián. Resulta pues imposible admitir que a Moisés no lo hubieran circuncidado. Pero bueno, imaginemos que por X razón, motivo o circunstancia, a Moisés le faltaba la circuncisión. ¿Por qué entonces Séfora soluciona el problema circuncidando a su hijo? Bueno, eso se los cuento en la segunda parte de esta polémica historia. No dejen de ver el siguiente episodio. Si te gustan este tipo de historias, dale like al video, compártelo, suscríbete si no lo has hecho, etcétera, etcétera. Amigos, esto es Indigo Creations. Gracias una vez más por visitar mi espacio
y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.